quiero recordarles y definir lo que es la conciencia. Tenemos una conciencia en nosotros y la Real Academia de la Lengua define la conciencia de la siguiente manera. Es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona hacer un juicio moral de la realidad y los actos. Dice la Real Academia de la Lengua, es un conocimiento, la conciencia del bien y del mal. Pero algunos definen la conciencia como esa voz de alerta que nos ayuda a alejarnos del pecado. También, la conciencia. Por lo tanto, nuestra conciencia está ligada a lo que conocemos. El Señor Jesucristo en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por eso nuestras conciencias son libres por medio de Cristo. Por lo tanto, nuestro conocimiento del Evangelio debe crecer para que nuestra conciencia madure. Pero no solamente debemos crecer en conocimiento doctrinal, conocimiento teológico, sino también ese conocimiento debe estar balanceado por medio del crecimiento del amor por otros. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Primer mensaje del año 2024. Y es lo que quiero clarificar y expresar, argumentar a través de la palabra de Dios. Conocer a Dios no te hará un cristiano completo si no amas a tus hermanos en Cristo. Voy a repetirlo. Conocer a Dios no te hará un cristiano completo si no amas a tus hermanos en Cristo. Y quiero dar 3 razones por las cuales quiero argumentar este entendimiento de la palabra de Dios. En primer lugar, de los versículos 1 al 3, el conocimiento sin amor está incompleto. En segundo lugar, los versículos 4 al 6, Dios es central en nuestro conocimiento. Dios es central en nuestro conocimiento. Y finalmente, los versículos 7 al 13, el amor triunfa sobre el conocimiento. Entonces, en primer lugar, el conocimiento sin amor está incompleto. En el versículo 1 del capítulo 8 dice el apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos este conocimiento. Los corintios han estado haciendo preguntas al apóstol Pablo y él ha venido contestando aspectos que tienen que ver con el matrimonio, con la soltería, con casarse, con nuevas nupcias. Y ahora se concentra en un tema relacionado con lo sacrificado a los ídolos. Ahora, para poder entender lo que es lo sacrificado a los ídolos, tenemos que recordar que los corintios tenían un trasfondo griego y romano. Muchos creían que los demonios se pegaban a la comida. Eso parece ahora como impensable, pero eso pensaban en esa época. Creían que para expulsar esos demonios de la comida tenían que presentarlos a un dios. Entonces, ellos purificaban esos alimentos presentando esos animales a sus ídolos como sacrificios en ritos paganos. Eso era lo que ellos practicaban. Entonces, parte de esa comida, de esos animales, era quemada, otra parte era consumida en los templos y la que sobraba era llevado al mercado donde se vendía para el consumo de todo el que quisiera comprar esos alimentos. Parece que eran deliciosos esos alimentos. Sin embargo, la pregunta que está respondiendo el apóstol Pablo es, ¿los cristianos de Corinto debían comer esa comida o no comer? Entonces, el apóstol Pablo responde esta pregunta, pero enfatizando que ese conocimiento que ellos tenían los podía hacer arrogantes. Los corintios suponían que todos
podían comer y que todos tenían la capacidad de decidir, pero jactándose. Recordemos que ellos tenían maestros a quienes admiraban, entre ellos Apolos, Cefas, unos eran de Pablo, pero esa vanagloria, ese orgullo de pensar que ellos podían tener su libertad de comer o no comer, los estaba haciendo envanecerse. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 1 les recuerda que el conocimiento, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento por sí solos podía volverlos arrogantes. De hecho, ellos ya se jactaban de tener maestros destacados, que tenían una buena capacidad de comunicación. Sin embargo, el apóstol Pablo les recuerda que ese conocimiento tiene que estar balanceado con el amor. El amor edifica, es decir, el amor no busca lo suyo, como más adelante lo va a expresar en el capítulo 13. El amor busca desinteresadamente lo mejor para los demás. Eso es el amor. El amor edifica. ¿Por qué? Porque va a ayudar a otros, va a utilizar ese conocimiento para ayudar a otros, no para envanecerse. Es decir, el apóstol Pablo en ese versículo 1 está diciendo que el conocimiento no tiene una finalidad individual y egocéntrica. O sea, conocer la doctrina, conocer la teología, conocer las profundidades de Dios y en este caso conocer la libertad que Dios les había otorgado para comer, no tiene una finalidad egocéntrica. Por lo tanto, en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Es decir, el conocimiento por sí solo no es suficiente. Necesita algo más para que sea completo. El conocimiento necesita el amor. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice precisamente, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. La respuesta a nuestra salvación, a la salvación de los corintios, es el amor a Dios. Porque Dios les llamó, ellos fueron santificados, fueron apartados por Dios dentro de esa ciudad de Corinto, que era una ciudad pagana, una ciudad inmoral, una ciudad pecaminosa. Pero Dios les dio el privilegio de ser separados en santidad. Y esto debería animarles a amar a Dios. No ser arrogantes, sino tener humildad por ese privilegio. Porque lo más importante, claro, es importante conocer a Dios, pero aún es más importante ser conocidos por Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo también dice en uno de los evangelios que Él, en algún momento, muchos van a decir que sacaron demonios en su nombre. ¿Y Él qué les va a responder? Nunca os conocí. O sea, si hacían todo en nombre de Cristo, pero Él no los conocía. Y por eso es tan importante ser conocidos por Dios. Y por eso quiero preguntarte, ¿Dios conoce tus oraciones? O sea, ¿Dios te conoce a ti? ¿Has expuesto tu vida a Él? ¿Has expuesto tus debilidades a Él? ¿Has expuesto tu corazón a Él? ¿Dios te conoce íntimamente y puede aprobarte? Dios conoce profundamente cada corazón y es muy importante ser conocidos por Él. Vertir nuestro corazón delante de Él, confesar nuestros pecados ante Él y poder estar delante de Él en todo momento. Hay una frase que utilizan mucho los teólogos más a profundidad
Le llaman corandeo. Y significa estar delante de Dios todo el tiempo, ser conocidos por Dios todo el tiempo en la intimidad y cuando estamos en público. Y a eso se refiere el apóstol Pablo, porque nuestro conocimiento acerca de Dios estará incompleto si no amamos a Dios, si no amamos la iglesia, si no amamos a los hermanos. Estará incompleto. Podemos estar por años estudiando doctrinas, tener libros. Mi esposa me exhortó un poquito al venir a esta ciudad por traer varias cajas llenas de libros, al menos 200. Pero nada de eso podrá suplir el amor. Porque podemos conocer las profundidades de Dios, pero sin amor por el hermano, sin relacionarme con mi hermano, estaremos incompletos, dice el apóstol Pablo. Ahora, para amar a Dios, necesitamos meditar profundamente en el alto precio que Él pagó por nuestros pecados. Para poder amar a Dios, necesitamos meditar, como cantábamos, en la cruz. Por eso este recordatorio hoy, la Santa Cena, nos recuerda a Cristo, su sangre derramada por nosotros. Porque si nosotros no meditamos en el amor de Dios manifestado en la obra de la cruz, entonces vamos a acostumbrarnos a ser privilegiados, a creer que somos los favoritos de Dios, a pensar que tenemos que reclamarle a Dios, como se enseña en algunos lugares, a pedir a Dios todo tipo de cosas, de caprichos. Pero Dios ya entregó a su Hijo Jesucristo. Necesitamos tiempo para meditar en las profundidades de la cruz, en la profundidad del Evangelio. De lo contrario, nuestro amor va a ser un amor superficial. Podemos acostumbrarnos a los privilegios en Cristo sin amarlo. Alguien quizás, si piensa que el cielo va a estar solo con calles de oro, cristal, piedras preciosas. Mucha gente quiere estar en el cielo solo para disfrutar del oro. Pero nunca piensan que lo mejor del cielo es Cristo. Sin Él, todo el oro no tendría valor. Por eso Cristo es lo más valioso, a quien amamos. Y al pensar en la cruz, entonces sí podemos adorarle en espíritu y en verdad. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿tu conocimiento te ha hecho más humilde o te ha hecho más arrogante? No me le contesten, menos en público. Conocer a Dios no te hará un cristiano completo si no amas a tus hermanos en Cristo. Ahora, los versículos 4 al 6 parece que el apóstol Pablo, en medio de este capítulo, da un fundamento para poder seguir adelante en su argumento. ¿Por qué? En segundo lugar, vemos que Dios es central en nuestro conocimiento. Dios es central en nuestro conocimiento. Los corintios estaban preguntando al apóstol Pablo, ¿podemos comer carne sacrificada a los ritos paganos, ofrecida a los ídolos? ¿Bien asada? ¿Bien cocida? ¿O 3/4? Pero el apóstol Pablo quiere, sencillamente él podría decirles coman o no coman, pero él aprovecha esa oportunidad para profundizar en el fundamento para que ellos elijan cómo hacerlo. Y ese fundamento es Dios.
Dice el versículo 4, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. El apóstol Pablo aclara que los ídolos, es decir, los dioses falsos a quienes se presentaban esos sacrificios, son inexistentes. No existen esos dioses. Así les hicieran monumentos de piedra, de cualquier metal. Eso no existe. No hay dioses encima de Dios. Como pasaba en el Éxodo, Dios humilló a todos los que, con las plagas, humilló a todos los dioses de los egipcios. Cada plaga era un dios. Y el Señor les demuestra que Él tiene el control absoluto aún de sus dioses, porque Él es creador de esos dioses. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Aunque muchos adoraban estos dioses, entre comillas, muchos adoraban estos ídolos, el apóstol Pablo dice que nada son, no tienen autoridad ni deben ser reverenciados. Por lo tanto, la comida que se les presentaba no tenía ninguna contaminación, porque son inexistentes. No tiene sentido pensar que va a pasar algo con esa comida. ¿Por qué? Porque los ídolos nada son, no existen. Solo hay un Dios verdadero, dice el apóstol Pablo allí en el versículo 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Hay un solo Dios verdadero, es el Dios de la Biblia. No hay tal de otros dioses. No existen más dioses. Hay un solo creador de los cielos y de la tierra y todo está subordinado a Él. Es el Dios de la Biblia. Y por lo tanto, hay un solo Señor. Esa palabra Señor tiene que ver con un solo dueño de todo, absoluto, que es el Señor Jesucristo. El versículo 6, la segunda parte nos dice, un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. O sea, nuestra existencia está ligada a Cristo. Solo hay un solo Señor, un solo soberano, una sola autoridad que le fue dada a Jesucristo. Mateo 28, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, todo está sometido a un solo Señor. Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Lo que pasa es que las personas que no conocen a Cristo no son conscientes de esto. Pero nosotros sí somos conscientes que Él es el único Señor a quien servimos. Precisamente el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, 16 dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen por Cristo. Él es el que hace crecer todo lo que comemos. Todo lo que produce la tierra es porque Cristo le da el aliento, la vitalidad para que podamos comer. Todos los ecosistemas, toda la tierra, la luna, las estrellas, el universo entero, su armonía dependen de Cristo. Por eso es que lo adoramos a Él. No es un Dios más. Él es el único Rey que merece la alabanza, la gloria y el honor. Y en este momento esta iglesia es una embajada del reino de Dios donde Jesucristo es Rey. Por eso nosotros nos sometemos al reino de Cristo obedeciendo su palabra, adorándole a Él. Esto no es una reunión comunitaria aislada. Esto no es una reunión que pueda verse como algo poco. Porque si estamos reunidos en nombre de Cristo, entonces
todo lo que celebramos aquí tiene la importancia celestial. Hermanos y amigos, este conocimiento acerca de Dios, de Cristo, debería liberarte de cualquier prejuicio, de cualquier creencia pagana. Si te han enseñado que tienes que temerle a las imágenes, que tienes que temerle, no sé, a otras deidades, si te han enseñado quizás el yin y el yang, es decir, que hay un balance perfecto entre el bien y el mal, no existe. Si hay dudas en ti, si hay quizás temores. Algunos, no sé si todavía hay creyentes que temen pasar por escaleras, por debajo de una escalera, si se les cruza un gato negro. Todas esas cosas no existen. El conocimiento de Dios y de la autoridad de Jesucristo debería quitar, desarraigar toda duda, porque creemos que hay un solo Dios único y verdadero, a quien pertenece la honra y el honor y estamos seguros en Él. Es muy importante conocer quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz para poder aplicar el amor a otros. Y es lo que el apóstol Pablo desarrolla a partir del versículo 7. Entonces, vemos que el conocimiento está incompleto sin el amor, pero también Dios es el centro de ese conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos aplicar ese amor, entonces necesitamos conocer a Dios. Por eso el tercer punto es: el amor triunfa sobre el conocimiento. ¿Quiénes necesitan de nuestro amor? Versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Había algunos hermanos en la fe que asociaban la comida que era traída a la venta en el mercado. Ellos no compraban esa carne. ¿Por qué? Porque para ellos su conciencia les daba vergüenza, se sentían culpa por lo que había pasado con esa carne en los rituales paganos. No podían dejar de asociar la comida con la idolatría. Por eso es que ni siquiera comiendo en sus casas tenían paz. Porque a pesar de que otros disfrutaban, los cristianos más maduros disfrutaban de eso, porque un ídolo no es nada, ellos sentían como un peso en su conciencia. Es lo que el apóstol Pablo está llamando una conciencia débil. Ahora, así como hay conciencia débil como en los Corintios, con la comida sacrificada a los ídolos, puede haber conciencias débiles también en la iglesia, en creyentes, por ejemplo, con la música. Quizás si alguien escucha música que le recuerda su pasado, en el cual pecaba contra Dios, y vuelve a escuchar esas melodías, aunque no sean pecaminosas, algunas son del folclore, de la cultura, pero van a sentir que eso es del diablo, que eso es una idolatría. Y por eso también puede haber conciencias débiles en ese aspecto. Tenemos que respetar a los hermanos de conciencia débil, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quizás también al recordar todo aquello que recuerde el pecado con el que ofendíamos a Dios en el pasado, puede traer venir a nuestra conciencia y hacernos sentir mal. No hay por qué deleitarse en nada que quizás en el pasado producía pecado, idolatría. Es lo que quiero que entendamos.
El apóstol Pablo está en el versículo 8, aclara, él dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Aquellos que disfrutaban de esos banquetes, que tenían la conciencia fuerte, ¿qué pasaba? Se deleitaban, pero aquellos que no lo hacían también no pecaban contra Dios. No hay pecado allí, porque los dioses son inexistentes. Sin embargo, es posible que algunos que tenían su conciencia tranquila, su conciencia libre, estuvieran tratando de imponer a los de conciencia débil su conocimiento, invitándolos a comer o comiendo públicamente delante de ellos, delante de los de conciencia débil. Y por eso el apóstol Pablo, de los versículos 9 al 10, hace una advertencia seria. Pero tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Versículo 10. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? El apóstol Pablo advierte que aunque ellos tenían libertad de elegir conciencias fuertes, no podían obligar a los de conciencia débil a disfrutar o a actuar en contra de sus convicciones. Entonces ahí es donde se requiere el amor, no solamente el conocimiento y la libertad que da ese conocimiento, sino el amor para tener compasión por el hermano débil que no soporta. Ellos no soportaban verlos comer, ni que los obligaran a comer eso, porque sus conciencias todavía no habían sido liberadas. Ellos se sentían mal. Y el versículo 11 nos aclara. Dice, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. O sea, es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, no es que aquellos que tienen la conciencia débil vayan a perder su salvación. Aquí no se trata de perder la salvación. Quizás la mejor expresión no es se perderá el hermano, sino se arruinará el hermano, se afectará el hermano, porque sigue siendo hermano en la fe. Su vida le pertenece a Cristo. Lo que va a suceder es que va a impedir que el hermano crezca espiritualmente, que crezca en santidad. ¿Por qué? Porque si alguien está convencido de que algo es pecado y actúa en contra de su conciencia, entonces está pecando. Voy a repetirlo. Si estamos convencidos de que algo es pecado y actuamos en contra de esa convicción, estamos pecando. Es lo que estaban haciendo en Corinto, haciendo pecar al hermano, actuando en contra de sus convicciones. Y por eso no podían pasar por alto esta advertencia, porque no solamente dañaban de alguna manera al hermano débil, sino que también pecaban contra Cristo. Insultaban a Cristo por su conocimiento. Tener toda la libertad y el conocimiento para ser libres no es suficiente. Necesitamos el amor. Necesitamos también nosotros el amor para poder respetar la conciencia de nuestros hermanos. Ahora, para entrar en esos detalles de qué hermano es débil y qué hermano no es débil,
no lo vamos a saber sin conocer a los hermanos, sin tener comunión con ellos. Los vamos a ofender sin saber. Entonces, es muy importante, para aplicar el amor, necesitamos al menos congregarnos. Necesitamos congregarnos. Necesitamos tener relaciones unos con otros, cercanía unos con otros, pasar tiempo con nuestros hermanos, invitar a nuestros hermanos, compartir con ellos tiempo para que podamos nosotros exponer nuestras debilidades y también conocer de ellos quiénes son, su trasfondo. Entonces, para no ofender a los hermanos, para cuidar a los hermanos, para cuidar sus corazones, necesitamos conocernos, relacionarnos, no salir de afán, exponer nuestras almas y poder compartir. Y el argumento que nos da el apóstol Pablo en el versículo 13, al final del capítulo, es su propio ejemplo. Él dice: por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Él dice: yo tengo libertad para comer esas delicias sacrificadas a los ídolos, pero me abstendré de disfrutar eso por amor a mis hermanos, por cuidar a mis hermanos. Por ellos no comeré carne jamás. Ahora, el apóstol Pablo está exagerando. Es lo que se denomina una hipérbole. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la razón para renunciar a tu libertad por amor a tus hermanos? ¿Cuál sería la razón para dejar de disfrutar algo por amor a otros? Abstenerte de quizás un bienestar. Y la respuesta es Cristo. Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Él no usó la libertad como hijo de Dios que tenía para no ir a la cruz, sino que se entregó, antepuso el amor por nosotros para ir a la cruz. Fue a la cruz a ser afligido, condenado y muerto por amor a nosotros. Eso es lo que debe animarnos, inspirarnos para poder renunciar a nuestras libertades por amor a los hermanos. Y esta mañana necesitas arrepentirte y pedir perdón a Dios por no amar a tus hermanos si no los has amado. Si tu bienestar está por encima, pasando por encima de otros hermanos. Hay provisión de perdón por medio de la cruz. ¿A qué serías capaz de renunciar voluntariamente por amor a tus hermanos? ¿A qué serías capaz de renunciar voluntariamente por amor a la iglesia? ¿De qué te privarías por amor al pueblo de Dios? ¿De qué te privarías por amor a Cristo? Conocer a Dios no te hará un cristiano completo si no amas a tus hermanos en Cristo.
No es suficiente el conocimiento si no hay amor por otros. Probablemente hay alguien en este lugar que dice que conoce a Dios, que conoce la teología, que conoce la teología sistemática, los términos técnicos, que conoce la doctrina, que cuando le hablan de Jesucristo dice, yo eso ya me lo sé. Pero no ama a Cristo. Pero no ama a los hermanos, sino que se ama a sí mismo. Puedes estar engañado. Puedes estar engañado, lleno de conocimiento, sin amor. Arrepiéntete. Mira la cruz de Cristo. Mira sus manos traspasadas. Mira sus pies traspasados. Pídele perdón. Reconcíliate con tu Creador. Porque ya todo ha sido consumado. Para que seas perdonado. Él satisfizo la ira de Dios que estaba en contra nuestra.